Los líderes del movimiento estudiantil de 1968. Cervantes Cabeza de Vaca. Pensar, decir y hacer. Aún lucho. Hay que aclarar el 68. Proveniente de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y representante por esta institución ante el Consejo Nacional de Huelga. Fue detenido el 28 de septiembre del 68, acusado de iniciativa a la rebelión, asociación delictuosa, rebelión, ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena, robo y despojo. Durante su detención, fue sometido a torturas y simulacros de fusilamiento. Estuvo preso en Lecumberri de 1968 a 1971. Al salir, se exilió en Chile. Tomás Cervantes Cabeza de Vaca es ingeniero agrónomo. Laboró en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Subsecretaría Forestal, la Universidad de Zacatecas, la Comisión Nacional Forestal, también en la ARIC Forestal en Chihuahua, y para el Programa Nacional de Reforestación fue miembro fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores. Hoy sostiene: me veo contento, orgulloso de haber participado en el movimiento y ver sus resultados. Si se volviera a repetir, ahí estaré yo. No me arrepiento absolutamente de nada. Vivo tratando de ser consecuente entre el pensar, el decir y el hacer, y sigo peleando. Hay que aclarar el 68. Marcelino Perello. La perspectiva que nos guió en el 68 casi ha desaparecido. Representó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ante el Consejo Nacional de Huelga. Fue detenido cuando la policía allanó el local del Partido Comunista Mexicano y liberado poco después. Tras el levantamiento de la huelga en la universidad, salió al exilio en enero de 1969. Se graduó de matemático en la Universidad de Bucarest, donde también obtuvo una maestría en ciencias. Impartió cátedra en la Universidad de Barcelona y regresó a México en 1985. Es maestro en la Facultad de Ciencias, articulista en periódicos y conduce un programa en Radio UNAM. A 4 décadas de Tlatelolco, expresa: cuando veo hacia atrás y considero aquello que hicimos, experimento una mezcla de admiración y vértigo. Es inconcebible cómo unos escuincles de 20 años supimos mostrar una cosa tan hermosa y tan bien hecha. Raúl Álvarez Garín. Se mantienen las amenazas de violencia represiva. Alumno de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y delegado por este centro de estudios ante el Consejo Nacional de Huelga. Quedó formalmente preso el 19 de octubre de 1968. Estuvo incomunicado más de 15 días en el campo militar número 1. Fue acusado de daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, asociación delictuosa, incitación a la rebelión, robo y acopio de armas, homicidio y lesiones. Sentenciado a 16 años de cárcel, pasó 3 en Lecumberri. Después fue profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1977 a 1990. Dirigió la revista Punto Crítico y mantiene un legítimo labor contra la Comisión Federal de Electricidad. Es uno de los principales activistas del Comité 68 Pro Liberales Democráticas. Hoy, 40 años después de la masacre, asegura: siento un compromiso vital con los aspectos políticos generales, no solo por la experiencia propia, sino por lo que se muestra que continúa con amenaza grave en la vida nacional. Eduardo Valle. Nunca aceptamos vivir de rodillas. Era representante por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudiaba ante el Consejo Nacional de Huelga. De acuerdo con una sentencia del 18 de octubre de 1968, quedó preso y permaneció en la penitenciaría de Lecumberri hasta 1971. Maestro universitario, fue cofundador de los partidos mexicanos de los trabajadores, Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática. Ocupó una diputación federal a finales de los años 80. También se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República y colabora como periodista en varias publicaciones. Hoy, 4 décadas después de la masacre de Tlatelolco, Eduardo Valle sostiene: después de padecer un cáncer terrible, muy difícil, estoy medio cansado, aunque todavía puedo hacer mis columnas periodísticas.
Salvador Martínez de la Roca. Nos derrotaron militarmente, no al proceso histórico. Estudiante en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, e integrante del comité de lucha de ese centro educativo. Fue detenido el 28 de agosto de 1968, acusado de secuestro, robo y resistencia de particulares. Estuvo recluido en Lecumberri 2 años, 6 meses y 9 días. Salvador Martínez es doctor en Sociología y tiene postdoctorado en Sociología de la Educación. Ha sido profesor en la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Guerrero. Es miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática y ha sido delegado en Tlalpan, diputado federal en 2 ocasiones y en la actualidad a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. A 40 años de Tlatelolco afirma: "Me veo igual que entonces. Soy optimista, bien informado. Si analizas el movimiento en términos de coyuntura, nos masacraron y derrotaron militarmente, pero no como proceso histórico". Ana Ignacia Rodríguez. He luchado durante 40 años y hoy exijo justicia. Procedente de la Facultad de Derecho de la Delegación Nacional Autónoma de México. Era representante del Comité de Lucha, del área de Finanzas de Derecho. Fue detenida en 3 ocasiones, 18 de septiembre y 4 de octubre de 1968 y 2 de enero de 1969. Fue condenada a 16 años de prisión por 8 delitos del fuero, común robo, homicidio y lesiones, entre otros. Es jubilada de la Secretaría de la Reforma Agraria y laboró en la Delegación Coyoacán. Estudia Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y forma parte del Comité 68 Pro, Libertades Democráticas. Hoy, 40 años después de la masacre de Tlatelolco, manifiesta: "Me veo como una nacha, llena de fortaleza a pesar de mis 64 años". Roberto Escudero. Abrimos espacios para encontrarnos con la gente. Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, representaba a ese centro escolar en el Consejo Nacional de Huelga. Si bien no fue detenido en 1968, estuvo exiliado en Chile de 1969 a 1970. Después de la masacre de Tlatelolco, Escuderos Castellanos formó, con Marcelino Perello, Federico Emery y Ángel Verdugo, el núcleo central de la dirección de la CNH. Con Gerardo Estrada redactó el Manifiesto a la Nación 2 de octubre, con el cual se puso en fin a la huelga estudiantil el día 17 de ese mismo mes. Maestro jubilado, impartió cátedra en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, dirigido a las revistas Punto Crítico y Territorios. Hoy afirma: "Hacia abajo veo un bastón, a la altura de mis ojos veo mi trabajo académico que me dio muchas satisfacciones. Un problema en la cadera me obligó a jubilarme, y ahora estoy escribiendo y estudiando mucho". Guevara Niebla. Siguen vivas prácticas y valores del autoritarismo. Fue representante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México ante el Consejo Nacional de Huelga. Al igual que muchos de los dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, estuvo preso en Lecumberri hasta 1971. Licenciado en Biología y con grado de doctorado por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Ha sido profesor, subsecretario de Educación y editor de la revista especializada Educación 2001. A 40 años de Tlatelolco, Gilberto Guevara Niebla señala: "Soy un mexicano comprometido con mi país y con la democracia". Félix Hernández Gamundi. Transformar el país requiere de hallar un nuevo rumbo. Estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y representante de ese plantel educativo ante el Consejo Nacional de Huelga. Fue detenido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, golpeado. Se le trasladó primero al campo militar número 1 y después estuvo preso 2 años en Lecumberri. Como casi todos los participantes en el mitin realizado en Tlatelolco, fue acusado de homicidio, entre otros delitos.
Es especialista en problemas del agua y participa en organizaciones ambientistas. También es integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Ahora expresa: me siento con un gran compromiso. Tengo la convicción de que el movimiento del 68 rompió todos los esquemas de la política mexicana. Recuperó los espacios públicos para la distancia política, para todos los que estaban fuera del apartado de control del Estado que exhibió entonces, como una crudeza tremenda, su carácter represivo, autoritario y caduco.